Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde tan especial y se abre la sesión. Invito a los señores académicos numerarios, excelentísima señora doña María Jesús Figuera Molins y excelentísimo señor don Javier Gil Puyol, que acompañen al señor académico electo en su comparecencia en el estrado. El excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso, cuando quiera. Excelentísima señora directora, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Marca el ritual académico que las primeras palabras de un discurso de ingreso en una Real Academia sean las de agradecimiento del neófito a quienes le acogen en su seno. Pero aún queriendo cumplir con esta costumbre tradicional, no quiero dejar de subrayar que estas palabras mías iniciales van mucho más allá del mero cumplimiento de un ceremonial protocolario. Así es, quiero declarar con toda solemnidad que para un historiador como yo, no procedente de la cátedra como suele ser habitual, el ingreso en esta Real Academia es el acto más importante de su trayectoria vital y la culminación de sus estudios y aspiraciones. Siempre creí este momento inalcanzable y no puedo dejar de rememorar aquella tenaz reiteración con la que mi padre me torturaba, siendo yo un niño, haciéndome sonrojar cuando me presentaba a sus amigos, afirmando que yo entraría algún día en la Academia de la Historia. Naturalmente, este oráculo estaba provocado únicamente por su orgullo de padre y no por dones proféticos de los que él carecía, aunque inopinadamente hayan venido a cumplirse en este día. Basten, por tanto, mis gracias sinceras por su enorme generosidad a los miembros de esta Real Corporación y especialmente a los señores académicos que me presentaron, don Faustino Méndez Pidal, don José Antonio Escudero y don Luis Alberto de Cuenca. Quiero también reiterar mi agradecimiento al secretario de esta casa, don Feliciano Barrios, viejo y entrañable amigo, que va a ser el encargado de contestar mis palabras. A todos, mil gracias una vez más. Mi ingreso como nuevo académico es un acontecimiento gozoso, pero implica también una cierta tristeza. La medalla que me va a ser impuesta ha sido ostentada hasta hace poco tiempo por un académico que ya no está entre nosotros. A esta añoranza se une también un sentimiento de verdadero afecto, pues no puedo olvidar que el académico fallecido era para mí un verdadero amigo y maestro. Cumplo, pues, con verdadero sentimiento el ritual académico de glosar brevemente la trayectoria vital y la obra de mi predecesor, el excelentísimo señor don José María Blázquez Martínez, catedrático de Historia Antigua en la Universidad Complutense, reputado arqueólogo y personalidad excepcional. El profesor Blázquez había nacido en Oviedo en el año 1926 y cursó estudios de filología clásica, doctorándose en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, con su tesis titulada Religiones primitivas de Hispania, fuentes literarias y epigráficas, publicada en Madrid en 1962. Después de ampliar estudios en distintas universidades y centros de investigación extranjeros, inició su carrera como profesor de arqueología clásica para posteriormente ocupar la cátedra de Historia Antigua Universal y de España en la Universidad de Salamanca, pasando luego a la Universidad Complutense de Madrid como catedrático de Historia Antigua de España.
Blázquez fue becario Alexander von Humboldt en la Universidad de Marburgo, director del Instituto Español de Arqueología Rodrigo Caro, del CSIC, de la revista Archivo Español de Arqueología y fundador y director de Gerión de la Universidad Complutense, así como cofundador del Archivo Epigráfico de Hispania y de su revista Hispania Epigráfica, de cuyo consejo de redacción ha seguido formando parte hasta su fallecimiento. Además de su extensísima producción científica, en la que destaca también la publicación de numerosos manuales, Blázquez combinó su labor docente con la actividad de campo, desde las excavaciones de Cástulo en España a las más recientes investigaciones en el Monte Testacho de Roma, junto con su querido discípulo aquí presente, el profesor don José Remesán Rodríguez. Nuestro académico fue doctor honoris causa por las universidades de Bolonia, Salamanca, Valladolid y León y electo en 2013 por la Universidad Juan Carlos III de Madrid. Fue miembro, además, de numerosas academias e instituciones españolas, europeas y americanas, miembro ordinario del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, de la Hispanic Society of America y correspondiente de la Accademia Nazionale dei Lincei de Roma. Era asimismo miembro del Colegio Libre de Méritos, presidente de la Sociedad Española de Orientalistas, miembro de The New York Academy of Science y presidente de honor de la Sociedad Española de Iranología. Pero por encima de estos méritos y conocimientos, don José María Blázquez era sobre todo un personaje realmente entrañable, al que tuve el placer de conocer y el honor de contarme entre sus amigos. Efectivamente, ya don Luis Alberto de Cuenca, en la necrológica que publicó en el diario ABC pocos días después de su fallecimiento, mencionó la existencia de un grupo de académicos, numerarios y correspondientes, que se reunía a comer periódicamente con el profesor bajo el denominador de los amigos de Blázquez. En estos almuerzos, en los que yo era miembro permanente, teníamos el privilegio de gozar de su sabiduría y de sus experiencias vitales, todo ello en un clima de confianza y afecto, porque el profesor Blázquez, además de un hombre sabio, era una persona sencilla, cercana, de gran sentido del humor, con ribetes de socarronería, a quien le encantaban incluso las afirmaciones cariñosamente provocadoras. Descanse en paz nuestro querido José María Blázquez, con la seguridad del permanente recuerdo de sus amigos, que seguiremos reuniéndonos en el futuro bajo la invariable advocación de su nombre. No quiero tampoco dejar de recordar aquí a quienes nos precedieron ostentando esta medalla número 13. El primero fue, entre 1847 y 1882, don José Cabeda y Nava, político asturiano y crítico de arte. El segundo, de 1882 a 1912, don Bienvenido Oliver y Esteller, jurista e historiador valenciano. El tercero, desde 1912 a 1929, don Manuel Antón Ferrandiz, político y antropólogo alicantino. El cuarto, entre 1929 y 1936, fray Julián Zarco y Vacas, monje agustino, bibliotecario del Escorial, asesinado en Paracuellos el 30 de noviembre de dicho año. Por último, entre este año de 1936 y el de 1986, don Pedro Sáenz Rodríguez, erudito, bibliógrafo, editor y ministro de Educación. Curiosamente, don Pedro, a quien conocí y traté, tardó 45 años en leer su discurso de ingreso a causa de las dificultades políticas de su exilio en Portugal. Sería injusto, por mi parte, si antes de entrar en el tema de mi discurso, no aprovechar la ocasión para evocar a quienes han sido mis maestros más cercanos, es decir, a las personas que han sido decisivas en mi formación como historiador. En primer lugar, quiero destacar a don Faustino Méndez Pidal, director honorario de Historia de la Academia, a quien deberíamos tener con nosotros esta tarde, pero una ligera indisposición le ha hecho no acudir a este acto. Y lo cito en primer lugar, pues la persona de quien he aprendido todo lo que sé de heráldica. No es exageración afirmar que tras la publicación de sus investigaciones se debe hablar ya de un antes y un después de la ciencia heráldica, y sus aportaciones a esta ciencia instrumental, tan maltratada y adulterada hasta hace poco tiempo, le han convertido en un hito para los que nos hemos acercado a su estudio. En estos momentos, pensando en su presencia, habría de decir que por su carácter le incomoda lo irónico de su persona y que no continuaría con ello. Y que terminaría diciendo gracias, sencillamente gracias, querido Faustino. Igualmente, quiero elevar un emocionado recuerdo a una personalidad que, aunque no era muy conocida en España, gozó de una fama incontestada en toda Europa como maestro en el estudio y revisión de las dinastías medievales. Me refiero al doctor Sabor de Vallay, hombre universal en la variedad de sus saberes y dedicaciones, especialmente dentro del campo de la genealogía y de la heráldica. Exilado de su patria húngara tras la Revolución de 1956, lo conocí en París en 1978 y su amistad me abrió la mente a un mundo nuevo e insospechado, provocándome el derribo de las limitaciones y barreras a que nos induce el nacionalismo excluyente.
La amplitud de sus conocimientos, motivada por la diversidad de culturas y países en donde se había formado, era acompañada de un enorme rigor, con un conocimiento exhaustivo de la documentación y con certeros comentarios sobre la movilidad social de los siglos pasados, sus influencias culturales y el estudio de las mentalidades. Su fallecimiento, a los 89 años, en 2010, me dejó en una apenada sensación de orfandad intelectual. Cuando tuve que enfrentarme a la elección del contenido de mi discurso, me planteé varias alternativas. Primeramente pensé en la elección de un tema referido a la heráldica institucional, que es materia de interés para esta Real Academia, pero lo deseché enseguida teniendo en cuenta la dificultad de su exposición sin un apoyo visual adecuado. Tampoco parecía oportuno adentrarme en disquisiciones genealógicas altomedievales que habrían provocado el rápido abandono de la sala por parte incluso de mi público más leal. Decidí, por tanto, profundizar ante ustedes en un tema que me ha sido siempre muy querido y al que he dedicado muchas páginas, especialmente con la redacción de mi tesis doctoral sobre la Casa del Rey medieval. Lo he titulado Las señas de identidad del rey en España a través de los siglos. Sobre las imágenes de quienes han encarnado la corona y la evolución histórica de su proyección hacia la sociedad se han escrito cientos de páginas. Quiero recordar aquí los 3 volúmenes que, dirigidos por el profesor Escudero, se dedicaron a estudiar recientemente los principales aspectos de la monarquía española a través de los siglos, con el escueto título de El Rey. Pero esta obra, en la que tuve el honor de escribir 2 capítulos, aun siendo casi exhaustiva, no incidía en algunos aspectos sobre los que hoy quiero profundizar y sobre los que los historiadores que nos precedieron han pasado como de puntillas. Se trata, como digo, de los aspectos más íntimamente relacionados con la imagen personal del monarca, es decir, sus señas de identidad, con las que ha sido denominado institucionalmente y gracias a las que se ha distinguido de los demás monarcas, o con otras materias que podríamos también incluir en lo que vamos a denominar como ámbito puramente dinástico de la monarquía. Desde sus más primitivos orígenes, todo caudillo o soberano ha tenido necesidad de manifestar ante los demás, en su imagen aspecto externo, el rango y la dignidad de los que estaba investido y asimismo ha procurado adornar o solemnizar de alguna forma el ejercicio de determinadas funciones que le constituían como una persona superior o distinta a las demás de su comunidad. El profesor Nieto Soria nos ha ofrecido un excelente trabajo donde trata de explicar lo que él llama la exhibición del rey hispano medieval en las ceremonias públicas, de forma muchas veces teatral, con el claro objetivo de grabar en las sencillas mentes de la época que el monarca era un ser distinto, casi sagrado, cuyos poderes y actuación política habían de ser por ello acatados e indiscutidos. Esta exhibición va a llegar a su máxima expresión durante los siglos XVII y XVIII. Pero ese ceremonial o proyección visual de su autoridad, que ha sido tratado tantas veces, no va a ser tampoco el tema de nuestra intervención. No nos vamos a extender, por tanto, en la descripción de los títulos y los tratamientos que el soberano ha ostentado en cada momento como representación del poder soberano, tema al que ya se han consagrado innumerables páginas. Por último, tampoco vamos a incidir con estas palabras en lo que podríamos llamar las señas de identidad visual de los monarcas, es decir, sus divisas y emblemas heráldicos. La evolución de las armas de nuestros reyes han sido estudiadas en profundidad por don Faustino Méndez Pidal y sería atrevido y superfluo, en consecuencia, cualquier intento de ampliación al respecto. Nos vamos a limitar, por tanto, a describir y reflexionar sobre los términos que el monarca hispano ha utilizado a lo largo de los siglos para referirse a sí mismo y presentarse ante la sociedad como imagen de su persona individual. Esta elección de su nombre no va a ser, como pudiera parecer a simple vista, una mera cuestión anecdótica, sino que, al estar cargada de simbolismo, nos revela muchos detalles concernientes a las mentalidades y a las influencias culturales del monarca en cada momento. La primera muestra de este signo representativo de su personalidad radica en el propio nombre de pila del monarca. ¿Qué nombres han venido ostentando nuestros reyes a través de los tiempos? Y estos nombres, ¿podemos decir que son mera consecuencia de la casualidad familiar o han venido forzados por el simbolismo dinástico? Vamos a analizarlo con detenimiento. Gracias a las crónicas primitivas, sabemos que tras la derrota de Guadalete, Pelayo y sus sucesores fueron elegidos príncipes. El primitivo monarca electivo asturiano fue por él un auténtico caudillo militar, mero primus inter pares frente al resto de los magnates. Fue más tarde, cuando el rey Alfonso el Casto, queriendo reforzar su posición, se propuso profundizar en su identificación con los viejos monarcas godos de Toledo. La adopción de este neogoticismo se manifiesta en 2 cuestiones principales.
La primera consistente en la pretendida restauración por el soberano del orden gótico en la iglesia y en el palacio, como nos refiere la crónica albeldense, y la segunda en la pretensión dinástica manifestada en la crónica de Alfonso III de que tanto Pelayo como su yerno Alfonso I descendían de los viejos reyes godos de Toledo. No obstante, fuera auténtica o no esta relación familiar, lo cierto es que, tal vez como consecuencia de esta pretensión, a partir de entonces, todos los nombres de los reyes van a ser de raíz germánica: Alfonso, Fruela, Bermudo y Ramiro. Esta realidad contrasta con la del otro núcleo reconquistador, es decir, del primitivo reino de Pamplona, donde no van a regir estas pautas neogóticas y cuyos nombres utilizados van a ser de raíz vascona o latina vasconizada: Íñigo, Sancho, García, Jimeno y Fortún. Si a este elenco onomástico le añadimos el nombre de Fernando, en recuerdo de y homenaje del popular conde castellano Fernán González, tendremos ya los nombres fijos de las 4 dinastías españolas de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Lo que ocurrirá pocos lustros más tarde es que los constantes matrimonios entre estas dinastías provocarán el paso de algunos de estos nombres de un reino a otro, y veremos, por tanto, a reyes de León llamándose Sancho o García, o a reyes de Aragón y Navarra con nombre de Ramiro y Alfonso. Esta mezcla biológica puede resumirse en la frase tan conocida del cronista catalán Ramón Muntaner, que a principios del siglo XIV afirmó: «Aquests 4 reis de España, que son una carne y una sangre». Pero de estos datos podemos también sacar una segunda consecuencia, que nos pone sobre la pista de la enorme importancia que aquellos personajes altomedievales otorgaban al simbolismo nomástico. Cuando el rey contraía matrimonio con una princesa de familia reinante, podía introducir el nombre de su suegro en su descendencia. Por el contrario, cuando un rey se casaba con la hija de uno de sus vasallos, sirvan como ejemplos el conde Menendo, el conde Gutiérrez o el conde Lope, estos nombres no eran utilizados para bautizar a los hijos de este enlace. Pensemos, por ejemplo, que el matrimonio en el siglo XI de las hijas del Cid con un príncipe navarro y un conde de Barcelona no supuso la adopción del nombre de Rodrigo por la descendencia de ambos. Tampoco el matrimonio de la reina doña Urraca con el conde Raimundo de Borgoña, pese a que este último dará baronía a la nueva dinastía, supuso la aparición de este nombre de Raimundo entre los monarcas posteriores. Algunas veces el nuevo monarca podía adoptar un nuevo nombre si pensaba que el suyo de nacimiento no parecía de acuerdo con la tradición de su dinastía. La historia nos arroja sobre este particular un ejemplo paradigmático, el de Alfonso II de Aragón. Sabemos que este príncipe, hijo de Ramón Berenguer IV de Barcelona y de Petronila de Aragón, se llamó desde el bautizo Ramón, nombre propio de la dinastía condal barcelonesa. Sin embargo, al ascender al trono aragonés adoptó el nombre de Alfonso, que era un nombre típicamente dinástico en todo el ámbito peninsular. Todo hace pensar que el nuevo monarca y su entorno juzgaron poco propios de un rey el nombre de Ramón, típico, sin embargo, de la dinastía condal. No distintas fueron las razones por las que el mariscal Bernadotte, que se llamaba Jean-Baptiste, adoptara el nombre de Carlos XIV para subir al trono sueco, o los príncipes Guillermo y Carlos de Dinamarca comenzaron a llamarse Jorge y Haakon al ser entronizados como monarcas de Grecia y Noruega, respectivamente. Naturalmente hubo excepciones, alguna vez se rompieron estas prácticas y los cronistas medievales se vieron obligados por ello a explicar la razón de la imposición de un nombre determinado, cuando éste iba en contra de las razones habituales de su elección. Son conocidos los casos de la reina Petronila de Aragón o la de Jaime el Conquistador, que suponían nombres verdaderamente insólitos en su familia. Pero a propósito de este simbolismo regio, nos vemos obligados a hacer una tercera reflexión. ¿Cómo es posible que el nombre de Pelayo, el fundador del reino, no fuera jamás utilizado por ninguno de sus sucesores? Cabría arguir que Pelayo no fue en realidad antepasado de todos los restantes monarcas por la muerte sin descendencia de su bisnieto Alfonso el Casto, pero ¿no sería tal vez que aquellos reyes no otorgaban a aquel primer monarca la importancia simbólica que nosotros, mucho más tarde, le hemos atribuido? En el siglo XII se produce una ampliación del elenco nomástico de nuestros monarcas. La razón principal se fundamenta en los matrimonios ultrapirenaicos de nuestros soberanos, hasta entonces limitados al ámbito peninsular, que fueron provocados por el recrudecimiento de las prohibiciones canónicas de matrimonio entre parientes. Estas prohibiciones, que calificaban de incestuoso el matrimonio contraído hasta el 7º grado de consanguinidad, provocaron grandes zozobras en las Cortes españolas, con la anulación de matrimonios ya contraídos. Recordemos el de Alfonso de IX a León y Berenguela de Castilla, padres de San Fernando, que hubieron de separarse en 1204, pese a llevar varios años casados. Estas prohibiciones estuvieron vigentes hasta que el Cuarto Concilio de Letrán, en 1216, con la aprobación de su Canon 51, las rebajó hasta el 4º grado. No obstante, fue una costumbre generalizada la dispensa de esta prohibición
al principio con cierta precaución, pues no se solía dispensar los parentescos entre primos hermanos, pero desde el siglo XV con amplia liberalidad, como se puede comprobar observando la feroz endogamia de algunas casas reales de la época moderna. Esta imposibilidad matrimonial en los siglos XII y XIII obligaba, por tanto, a los reyes a buscar fuera de su tierra a lejanas princesas por estar ya emparentados en grado prohibido con las hijas de los monarcas vecinos. Esta es la causa de los matrimonios de reyes españoles del siglo XI en las casas de Poitiers o de Borgoña, o los del siglo XII y XIII con Rica de Polonia, Leonor de Inglaterra, Beatriz de Suabia, Violante de Hungría o Cristina de Noruega. Pese a que algunos autores, por no fijarse en esta cuestión, han intentado explicar dichos matrimonios con sofisticadas y laboriosas estrategias políticas, conviene reconocer de antemano la importancia a estos efectos de las prohibiciones canónicas, aunque no se pueda negar también el componente político a la hora de planificar un matrimonio. Por esta razón, vamos a ver desde entonces en las familias reales españolas la aparición de nuevos nombres hasta entonces desconocidos: Enrique, Felipe, Fadrique, Luis o Manuel. En la dinastía catalano-aragonesa rigieron las mismas prácticas, aunque en ella podamos advertir la nueva costumbre de imponer a los bautizados nombres inspirados en la devoción de algunos santos, como Pedro, Juan o Martín, que junto a Alfonso y Jaime sirvieron para bautizar a todos sus reyes hasta el siglo XIV. Tras el compromiso de Caspe, se uniría a ellos el nombre castellano de Fernando, que no obstante ya había sido utilizado por varios infantes aragoneses con anterioridad. La llegada de la Casa de Austria va a cambiar la onomástica de nuestros reyes hasta la actualidad, pero de entrada tenemos que señalar que, curiosamente, los nuevos nombres nada van a tener de austríacos ni de alemanes. Así es, una de las cosas que tal vez no se subraya suficientemente por nuestros historiadores es la fascinación que a nuestros primeros austrias les producía su ascendencia borgoñona. En efecto, esa era la lengua con la que se expresaban en familia, la organización áulica que adoptaron, la orden caballeresca que eligieron como la más representativa de su casa y los nombres borgoñones con los que habían sido bautizados. Es indudable que el enorme prestigio del Gran Duque de Occidente, expresión al uso para denominar a los duques de Borgoña de entonces, se explica porque, aunque estos solo constituían una rama menor de los Valois reyes de Francia, su poder llegó a ser mucho más relevante que el de sus primos de la rama mayor, a quienes mantuvieron en jaque durante todo el siglo XV. Cierto es que este poder se había obtenido gracias a los ventajosos matrimonios de sus titulares que les habían aportado la herencia de los Países Bajos, verdadero emporio de riqueza y de cultura que se manifestaba en su corte de Dijon, Brujas, Malinas, Bruselas o Nantes. Esta aureola de verdaderos soberanos renacentistas les había hecho rodearse de una corte refinada de la que es máxima expresión aquella famosa etiqueta denominada borgoñona que les acompañaría durante varios siglos en sus cortes de Madrid y Viena. Esta es también la razón por la que el emperador Carlos utilizaba el francés borgoñón para hablar con sus hermanas y con su entorno más íntimo mucho antes de que se valiera del castellano y del alemán que aprendería más tarde. Su ideal caballeresco se había unido íntimamente a la insignia Orden del Toisón de Oro por encima de otras de su herencia española. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la Orden del Toisón no gozaba por entonces del prestigio que luego alcanzaría y el emperador podría haberla postergado otorgando un mayor protagonismo a la castellana Orden de la Banda, a la que, sin embargo, sí relegó al instalarse en España hasta provocar su desaparición. Y estas razones nos hacen explicar algo sobre lo que no se ha hecho especial hincapié, que es el hecho de que los miembros varones de esta familia fueran bautizados con los nombres de sus abuelos borgoñones, Felipe el Atrevido o Carlos el Temerario, por encima de otros tan cercanos o más de su herencia paterna austríaca, como Maximiliano, Federico, Rodolfo, Ernesto o Alberto, o de las de su herencia española, como Fernando, Juan, Enrique o Alfonso. Lo cierto es que esta elección va a ser decisiva a la larga para la dinastía española, cuyos nombres de Carlos y Felipe van a perdurar hasta pleno siglo XIX. Solo el nombre de Fernando, en recuerdo del rey católico, se alternará con ellos. Después, la elección del nombre de Alfonso, en la persona de quien sería Alfonso XII, constituyó un salto atrás, probablemente, para evitar los nombres de Carlos y Fernando, de pésimo recuerdo por entonces. El nombre de Juan, impuesto al conde de Barcelona, se explica por ser el hijo tercero de Alfonso XIII, que no se pensaba que fuera a reinar nunca al tener dos hermanos mayores, nombre que también sirvió para bautizar a su hijo mayor, que ha reinado con el nombre de Juan Carlos I. La elección por primera vez en nuestras dinastías nacionales de un nombre compuesto es fruto de una serie de casualidades que han venido a coincidir. En realidad, su verdadero nombre era el de Juan, como su padre, nombre por otra parte que siempre ha seguido utilizando en familia, pero al llegar a España pareció a los que le rodeaban que era conveniente que se le uniera su segundo nombre para diferenciarlo de su progenitor.
La popularización de este nombre de Juan Carlos y las facilidades que ofrecía a la hora de ostentar un ordinal que no provocaba problemas, vinieron a consagrarlo como nombre oficial al subir al trono, como Juan Carlos I, nombre que, subrayo, no había sido previsto en su nacimiento. Pero los reyes no son solo conocidos por sus nombres aislados, sino también por la cifra que les acompaña, es decir, el ordinal que llevan desde el momento de su ascensión al trono. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que cuesta trabajo convencer incluso a muchas personas de cultura de que los ordinales son un invento posterior de los historiadores para distinguir a unos reyes de otros cuando llevan el mismo nombre. Y esta práctica no es muy antigua, pues se remonta en realidad al siglo XVI, ya que hasta entonces los reyes usaban solo su nombre de pila, acompañado algunas veces de su filiación. Yo, don Alfonso, hijo del rey don Fernando, rey de Castilla, de León, etc., por citar el ejemplo de Alfonso X o Alfonso X. Pero el hecho de que los reyes no adoptaran un número de orden a su ascensión al trono hasta la Edad Moderna no quiere decir que los cronistas medievales no utilizaran ya desde mucho antes un ordinal para distinguirlos. Lo que ocurre es que, al no ser este un número oficial, los sistemas de numeración fueron variados según el criterio de cada cronista. Fijémonos, además, que estos no utilizaban los ordinales con números romanos como parte inseparable del nombre, como hacemos ahora, sino que lo añadían como sobrenombre, es decir, no citaban a un rey como Alfonso X, sino como Alfonso el X. Parece que la primera numeración de los reyes castellano-leoneses se remonta a la primera crónica general. En ella, el rey Alfonso el Sabio y sus colaboradores numeran a los reyes siguiendo un criterio dinástico. Esta relación de la crónica general no produce problemas hasta el reinado de Alfonso VII, cuyo reparto del reino entre sus hijos Sancho y Fernando provoca en la generación siguiente la aparición de dos reyes del mismo nombre, Alfonso, que habían debido de ser denominados como octavos, uno de Castilla y otro de León. Esta solución no ayudaba a distinguir a ambos monarcas y por ello la crónica, siguiendo este criterio dinástico, numera a uno, el de Castilla, como octavo y al otro, el de León, como noveno, dando primacía al de Castilla por haber comenzado a reinar antes. Pero este criterio no fue seguido siempre posteriormente, siendo alternado por un criterio territorial. Así el canciller Ayala llama a Alfonso XI don Alfonso Deceno, por no tener en cuenta el noveno leonés. Salazar de Mendoza, por las mismas razones, numera a los antiguos reyes de León sin diferencias con la numeración actual, que difiere ya en San Sancho, hijo de Fernando I. Aquí llama primero de Castilla y segundo de León, sucedido por su hermano don Alfonso, primero del nombre, sexto de los de León. El nieto de este, Alfonso VII, lo llama tercero de este nombre entre los reyes de Castilla y el octavo de León, pues cuenta como segundo y séptimo a Alfonso el Bateador, primero de Aragón, que fue rey consorte de Castilla y León como marido de la reina doña Urraca. Pero parece que es ya el padre Mariana, a principios del siglo XVII, quien cambia de criterio al llamar al rey sabio deceno de su nombre. Todas estas variaciones en la numeración convertían en un verdadero galimatías la lista de los reyes, y por eso poco a poco se terminó adoptando este criterio dinástico, no territorial, que era más práctico para diferenciar a los monarcas. Y así, a finales del siglo XVII, vemos a Salazar y Castro citar al rey de León como noveno, con números romanos, como ahora hacemos. Cuando el padre Flórez, en el siglo XVIII, escribe su gran obra sobre las reinas católicas, utiliza ya la numeración que se había hecho firme. En el reino de Navarra pasa algo parecido, especialmente con los monarcas de nombre García y Sancho. Moret, siguiendo lo que se pensaba en su tiempo, cita 8 reyes de nombre Sancho y 7 Garcías, pero ciertamente las primeras generaciones que comprenden 2 García Jiménez y un Sancho no tiene base histórica ninguna, sino legendaria. Por ello, los historiadores modernos procuran no numerar a los reyes limitándose a diferenciarlos por su patronímico o por su apodo. En la dinastía aragonesa la numeración ha sido siempre problemática, ya que la historiografía catalana ha venido numerando a sus soberanos con ordinales distintos a los utilizados para ellos en el resto de la Corona de Aragón. Pero hay que subrayar que, aunque la utilización de esta numeración catalanista se haya impuesto oficialmente en Cataluña en los últimos tiempos, no se ha creado ex novo, puesto que tiene sus raíces ya en la Baja Edad Media. Así, por ejemplo, el mismo Pedro el Ceremonioso, IV de Aragón, se refiere a sí mismo en algunos escritos como el tercero de su nombre. Pero en la historiografía de los otros territorios de la Corona de Aragón y del resto de España se ha seguido habitualmente la numeración de los reyes aragoneses. Esta disparidad catalano-aragonesa crea hoy serios problemas de identificación cuando oímos hablar de Pedro III o de Alfonso IV y tenemos que dilucidar su identidad únicamente por su cronología o por su sobrenombre. Estas incoherencias en la numeración presentan parecidas consecuencias en otros países de nuestro entorno europeo. En Inglaterra, la numeración de los Eduardos comienza por los reyes Plantagenet, sin tener en cuenta al rey sajón San Eduardo. Los franceses comienzan sus Luises con los carolingios, sin tener en cuenta a los anteriores merovingios que ostentaron el mismo nombre.
Los suecos, en cambio, han tenido que dejar el problema sin resolver, ya que cuando el rey Carlos de Suecia, 1550-1611, comenzó a titularse Carlos IX, lo hizo fiándose de la obra de un historiador sueco, Johannes Magnus, que en su libro Historia de todos los reyes de los godos y los suecos, publicada en 1554, había inventado 6 reyes anteriores de este nombre, cuando solo habían existido 2, para dotar a la monarquía sueca de una mayor antigüedad. Este monarca debería haberse llamado, por tanto, Carlos III, y el actual Carlos XVI sería Carlos X, pero estas correcciones son ya hoy imposibles de realizar y solo sirven para especulaciones eruditas. Como conclusión, podemos afirmar que en menos del siglo XVIII es inseparable el uso de ordinal acompañando al nombre de cada monarca, pero se ha de tener en cuenta que anteriormente esta costumbre solo se practicaba con los reyes cuyos nombres se había repetido con posterioridad. Observemos, por ejemplo, que los reyes godos solo se enumera tradicionalmente a los 2 Recaredos y a los 2 Liubas. Lo mismo podemos decir de los primeros monarcas asturianos, Pelayo, Fabila, Aurelio, etc., a los que se cita siempre sin ordinal. Sin embargo, en los últimos siglos las cosas han cambiado y parece impropio mencionar un rey sin añadirle un ordinal, como si fuera esta práctica la que le consagra como soberano. Por eso en la historia española más reciente hemos tenido 3 monarcas únicos de su nombre y todos ellos han usado ya el ordinal desde su ascenso al trono. Me refiero a Luis I, a Amadeo de Saboya y a Juan Carlos I, a los que podemos añadir al intruso José Bonaparte, aunque este último, a quien algunos historiadores denominan como José I, sin razón alguna, ya que no solo fue un rey ilegítimo impuesto por Napoleón, sino que no usó otro nombre que el de José Napoleón, como podemos ver en sus monedas y en su más importante documentación oficial. En cuanto al posible apellido de nuestros monarcas, conviene que nos detengamos más. La documentación medieval nos evidencia que nunca nuestros reyes utilizaron apellido familiar alguno, ni siquiera sus hijos, bastándoles para identificarse su título respectivo de reyes o infantes junto a su nombre de pila. Algunas veces, cuando podía caber alguna confusión, se utiliza en las crónicas el sobrenombre de Castilla o de Aragón, cuando los personajes son citados fuera de su ámbito territorial, pero no se trata en ningún caso de un apellido familiar. Sí vemos, en cambio, ya en la Baja Edad Media una diferencia entre los infantes castellanos y los aragoneses, que radica en que los descendientes de los infantes castellanos casi nunca van a utilizar como apellido la palabra Castilla, mientras que los aragoneses van a practicar exactamente lo contrario, adoptando casi siempre el Aragón como apellido familiar. Como ya hemos escrito en otras ocasiones, el uso de apellido por las personas reales en Europa es moderno y limitado casi exclusivamente a España e Italia. Sin embargo, fue práctica muy común entre los historiadores de estos 2 países apellidar a los príncipes con el nombre de su dinastía, como si este fuera un apellido familiar. María Tudor, Isabel de Valois, Ana de Austria, Bárbara de Braganza, etc. Y esta práctica estaba tan extendida que el cronista Garibay hubo de justificarse por nombrar a las reinas por apellidos de linajes cuando aquellos estuvieran muy recibidos así entre los historiadores como en el común hablar en el mundo. Pero esta práctica usual de los historiadores no nos debe hacer olvidar que los propios interesados no la utilizan nunca, como podemos verificar con la simple lectura de la documentación. Por el contrario, únicamente los miembros de estas familias más alejados del trono o los hijos extramatrimoniales adoptaron un apellido. Pero llegados a este punto nos tenemos que preguntar cómo surgieron estos términos que han servido para designar a las distintas dinastías reinantes. Ya hemos dicho que los monarcas hasta los inicios de la Edad moderna, se denominaron a sí mismos simplemente con su nombre de pila, seguido del territorio sobre el que reinaban. Por esta misma razón, nunca los propios monarcas ni sus cancillerías emplearon los nombres que hoy usamos para distinguir a las diversas familias reinantes, pues estos son, en la mayoría de los casos, una invención erudita o, como diríamos hoy, un producto de laboratorio. Así, por ejemplo, San Fernando o Alfonso el Sabio se habrían sorprendido si se hubieran oído denominar monarcas de la Casa de Borgoña, expresión que jamás se empleó en la Castilla de su tiempo, y los reyes católicos, asimismo, se hubieran extrañado si alguien les hubiera descrito como trastámaras, aunque indudablemente no ignoraban que este era el título condal que ostentaba su tatarabuelo don Enrique antes de acceder al trono. Sin embargo, al llegar al Renacimiento era absolutamente necesario para los historiadores, que como hombres de su tiempo estaban muy influidos por la genealogía, crear denominaciones para agrupar familiarmente a los distintos reyes, y así como para diferenciar a los monarcas homónimos, inventaron los ordinales, unidos al nombre de cada rey, para distinguir unas dinastías de otras, imaginar unas denominaciones consistentes, en la mayoría de los casos, en la utilización del nombre del dominio o señorío que la familia reinante ostentaba con anterioridad a su ascensión al trono. Así surgió
el uso con esta finalidad de vocablos como Trastámara en Castilla, Avís y Braganza en Portugal, Valois y Borbón en Francia, Tudor y Estuardo en Inglaterra, etc. En el Sacro Imperio se utilizó para denominar a la familia imperial el nombre de su principal estado patrimonial, Austria. Pero todo ello, subrayemos una vez más, fue casi siempre una mera creación erudita, solamente utilizada entre iniciados, ya que el común de las gentes y las propias cortes en sus usos solemnes mantuvieron sus fórmulas tradicionales. No olvidemos que, a fin de cuentas, los nombres de las dinastías no se basan más que en la elección afortunada de un historiador, aceptada después por los demás. Destaquemos asimismo que tal vez el nombre de Austria hallara mayor fortuna que todos los demás. La razón es bien sencilla. Observamos que era una familia que, al contrario que todas las restantes, no se hallaba circunscrita a un territorio concreto, sino que reinaba sobre muchos reinos y especialmente sobre dos de los más importantes pilares de la política europea, el imperio y la monarquía de España. La augustísima Casa de Austria fue, por tanto, durante estos 2 siglos, una entidad dinástica que impuso o intentó imponer en Europa sus principios políticos y religiosos. Pero aunque comúnmente se da como apellido de la familia real de entonces, el de Austria, este solo lo usaron como tal en la vida oficial los hijos extramatrimoniales de los reyes. La primera vez que veo el Austria empleado como apellido es en el acta de legitimación de 9 de julio de 1529, por la que Carlos V reconoció a su hija, la ilustre Margarete de Austria, carissime filie nostre naturale. Ella fue luego por matrimonio duquesa de Parma y madre de Alejandro Farnesio. Luego veremos también a los 2 don Juan de Austria, que efectivamente sí utilizaron este último nombre. Los reyes, en cambio, nunca ostentaron ningún tipo de apellido en el sentido que ahora le damos, al igual que todos los miembros legítimos de su familia. Más inexacto es utilizar como apellido el de Habsburgo, cuya invención es muy moderna y que no era utilizado entonces ni siquiera para denominar la dinastía. Así es, porque aunque este término de Habsburgo ya había sido empleado en algunos tratados genealógicos, jamás había traspasado tan estrecho marco para ser utilizado por nadie en el mundo político y cortesano. Pero desde el siglo XIX esta denominación alcanzó enorme fortuna, sobre todo entre los anglosajones, y hoy es difícil encontrar una obra histórica o genealógica donde el término Habsburgo no aparezca por doquier. No quería, por tanto, dejar de poner en evidencia este vicio que resulta cada vez más frecuente contemplar en todo tipo de publicaciones, incluso en las páginas de autores de prestigio, consistente en adjudicar a los personajes históricos como apellido el nombre impuesto a la dinastía siglos después. Y esta sí que me parece una práctica desprovista de sentido y falsificadora de la historia, pues no se basa en ningún criterio científico, ni siquiera de carácter ideológico, sino que tiene su fundamento en la simple y mera ignorancia del que lo escribe. En apoyo de estas afirmaciones vamos a citar un texto que pone en evidencia la inexistencia del apellido de la familia real. Su autor es don Luis de Ávila y Zúñiga, quien en sus comentarios en la Guerra de Alemania nos cuenta un curioso episodio en el que se halló presente. En efecto, nos refiere cómo tras la batalla de Mühlberg, el duque de Alba, generalísimo del ejército vencedor, se presentó ante el emperador trayendo prisionero al duque de Sajonia, jefe de los vencidos. El duque, derrotado, se descubrió ante el César llamándole poderosísimo emperador, y éste le contestó: ahora me llamáis así, diferente nombre del que me solíais llamar. Y apostilla don Luis: esto lo decía el César porque el cautivo hasta la víspera le llamaba ese Carlos de Gante que se piensa emperador. Vemos pues que esta elección del lugar de nacimiento para apellidar al emperador es una clara evidencia de que no se le suponía apellido familiar alguno. Cuando Felipe V subió al trono de España, hubo que inventar un nombre para la casa que ascendía al sólio de los reyes católicos para distinguirla de la Casa de Austria que había reinado anteriormente. Era lógico que en España se huyera de la denominación de Casa de Francia, que recordaba al enemigo tradicional. Por ello, y por razones meramente eruditas, se eligió la denominación de Casa de Borbón, motivada por haber pertenecido Enrique IV, primer rey de esta línea, a la rama de los Capetos, que usó este apellido hasta su ascensión al trono. Pero nadie crea por ello que este es el apellido de Luis XIV, que no usaba ninguno, ni el de sus hijos legítimos, que se llamaban Francia, ni el de sus sobrinos, cuyo apellido fue Orleans, como hijos de este duque, pues solamente las ramas menores, que no descendían de Enrique IV, concretamente el príncipe de Condé y sus hermanos, los bastardos reales, se apellidaban Bourbon. Tanto era esto así que cuando la Revolución Francesa destronó a Luis XVI y pasó a ser un simple ciudadano, hubo que buscarle un apellido, y al no poderle llamar Francia por razones obvias, se le llamó el ciudadano Luis Capeto, por ser ese el sobrenombre del fundador de la dinastía en el siglo IX, el rey Hugo. Pero la idiosincrasia española no comprendía estas tradiciones, y ya en los primeros momentos del siglo XVIII hubo muchos eruditos que comenzaron a nombrar a los infantes con el apellido Borbón. Por estas razones, don Luis de Salazar y Castro, experto máximo en estos temas, tuvo que salir al paso de quienes comenzaban a apellidar Borbón al infante don Fernando,
futuro Fernando VI, diciendo: pero el mayor error es llamar a su Alteza el infante don Fernando de Borbón, haciendo propio apellido suyo Borbón, que no es así, porque si su Alteza de tener apellido ha de ser de España, y ni el rey nuestro señor, ni su padre, abuelo, bisabuelo y rebisabuelo tuvieron apellido desde que Enrique IV el Grande sucedió en la corona de Francia. Entonces quedó el apellido de Borbón para la línea segunda de Condé y se acabó para el rey y su posteridad, pues si el señor duque de Berry hubiera tenido hijos, no se llamarían de Borbón, sino de Berry, y así el duque regente y su sucesión se llama y se llamará de Orleans. En efecto, en la Casa Real francesa se apellidaban Francia los hijos del rey y los de su heredero, el delfín. Todos estos príncipes recibían desde su nacimiento un título o apanage que a partir de entonces servía para apellidar a sus descendientes por línea de varón. No es otro, por tanto, el origen de los apellidos Valois, Angulema, Borbón, Orleans, tramas todas de la misma familia. Los hijos de Felipe V, que se apellidaba Francia, como hijo del delfín, se habrían apellidado, de haber permanecido franceses, Anjou, que era el nombre del ducado que le había sido otorgado a su padre desde su nacimiento. No obstante, al ser infantes de España, no usaron apellido alguno. Pero aunque este apellido de Borbón no fue utilizado todavía en el siglo XVIII de forma oficial para llamar a nuestros príncipes, sí podemos ver ya al futuro Carlos III, siendo duque de Parma, utilizar el apellido Borbón junto al de Farnese para mostrar su legitimidad cuando pasó a reinar en aquel ducado por la herencia de su madre Isabel de Farnesio. Igualmente, en ciertas ocasiones se dio el apellido Borbón a algunos príncipes napolitanos, pero ya se hizo su uso general en el XIX y este término tuvo tanto éxito en el lenguaje común del mundo político y diplomático que las mismas familias reales española y napolitana adoptarán el apellido Borbón como si este hubiera sido siempre el suyo propio. Así vemos en el artículo 179 de la Constitución de Cádiz una expresión que hubiera sido impensable en la generación anterior. El rey de las Españas es el señor don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina. En el Estatuto Real de 1834, más tradicional, en su artículo primero cita a su majestad la reina gobernadora en nombre de su excelsa hija, doña Isabel II, sin apellido. Pero ya a partir de entonces se generaliza el uso de este. Por las de 1837 y 1845, artículos 50 y 49 respectivamente, citan que la reina legítima de las Españas es doña Isabel II de Borbón. En la de 1876, artículo 61, se expresa: extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de don Alfonso XII de Borbón. Y, por último, en la de 1978, artículo 57.1, se establece que la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón. Otro término que sería conveniente analizar es el de casa, que encierra hoy en el ámbito dinástico una cierta confusión. En primer lugar, porque frente al concepto clásico y primitivo de casa del rey, es decir, el conjunto de oficiales que auxilian al monarca, existe también desde la Edad Moderna el término de casa real, que sirve para denominar a la familia del soberano como entidad independiente de la propia monarquía que rige. El uso de este término en este último sentido tiene la inspiración en las Sagradas Escrituras, donde se hallan frecuentes menciones a la casa de Judá o a la casa de David. A fines del siglo XIII ya se encuentran textos litúrgicos en los que se hace referencia a la familia del rey de Francia con la palabra domus, es decir, casa, y concretamente en la canonización de Luis IX en 1297, en la que el Papa Bonifacio VIII se refiere a la noble Maison de France que ha engendrado un tan gran príncipe. Aunque el uso de este término como concepto dinástico no fue utilizado en Castilla y León durante la Edad Media, sí se empleó por el contrario en la Corona de Aragón, donde este vocablo de casa o casal de Aragón era manejado frecuentemente para englobar a todos los individuos que componían la familia de sus reyes. Este nuevo significado de casa se generalizó en la Edad Moderna para denominar las distintas familias reales y probablemente a imitación de la de Austria, que era por entonces la principal casa soberana del occidente europeo. El nuevo vocablo, de puro carácter dinástico, tuvo desde entonces un gran éxito, sobre todo cuando reinaba sobre distintos y muy variados territorios, caso de la antigua Casa de Austria o más tarde la de Borbón, y sigue utilizándose hoy con profusión cuando la dinastía ha dejado ya de reinar, como ha sido el caso durante muchos años de la familia real española en el exilio, para la que se empleaba esta expresión con la principal finalidad de resaltar que tenía un jefe en quien recaían los derechos dinásticos de la monarquía española. Pero es necesario también diferenciar este nuevo concepto de casa al de dinastía, pues su comparación nos arroja algunas diferencias evidentes, ya que mientras el término de dinastía tiene un componente primordialmente biológico, el de casa, haciendo referencia a la relación familiar de sus miembros, tiene un carácter preferentemente institucional. En este sentido, podemos hablar de la Casa Real de España, de la Casa Imperial de Austria, aunque ya no está en el trono, de la Casa Real de Noruega o de Dinamarca, por poner algunos ejemplos. Este concepto no está limitado, sin embargo, a las familias reales, puesto que también puede ser utilizado en el mismo sentido para englobar entidades de un nivel no soberano, podemos así hablar de la Casa de Alba o de la Casa de Osuna.
Y siguiendo con estas matizaciones, vamos a profundizar un poco más en este concepto de dinastía. Si miramos en el diccionario, veremos que dinastía en su primera acepción es la serie de príncipes soberanos en un determinado país pertenecientes a una misma familia. Por supuesto, no parece que el diccionario nos diga nada que no sepamos ya, pero sí cabe que analizando esta definición con ejemplos prácticos podamos precisar el auténtico significado y contenido del término. En efecto, si preguntamos a personas con un cierto nivel cultural acerca de cuál es la dinastía histórica española, nos dirán, sin la menor vacilación, que la de los Borbones, que se instauró con Felipe V cuando se extinguió la anterior dinastía, que era la de los Austrias. Esta última, podrán continuar, comienza con Carlos V, que implantó la nueva dinastía austríaca al suceder a su madre, última representante de la dinastía nacional, que algunos llamarían de los Reyes Católicos y otros de Trastámara. No creo que nadie pueda acusarme al oírme decir ningún disparate. Sin embargo, todo lo que acabo de referir es un cúmulo de simplificaciones y verdades a medias, producto de la historiografía tradicional y nacionalista que nos han imbuido desde niños. Efectivamente, ¿por qué se nos ha enseñado que los reyes católicos conformaban la dinastía nacional cuando su origen genealógico era tan extranjero como el de Austrias y Borbones, como descendientes por línea de varón de un conde borgoñón del siglo XI? ¿Por qué identificamos a Carlos V como miembro de una dinastía diferente a la de sus abuelos Isabel y Fernando? ¿Es que acaso no pertenecía a su misma familia? ¿Es que tal vez los lazos familiares solo son definitorios del parentesco cuando vienen por línea masculina? ¿O es que Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón, heredó la corona española por razones diferentes a ser el heredero más próximo de su tío abuelo Carlos II, último soberano de la Casa de Austria? Lo más curioso es que todas estas cuestiones nos las solemos plantear preferentemente en España, donde nos ha gustado desde el siglo XIX destacar el origen foráneo de nuestra familia real, en vez de españolizarla. Esta práctica choca frontalmente con lo observado en el resto de los países de Europa, donde los lorenos austríacos se siguieron llamando Austrias, los Holstein rusos continuaron llamándose Romanov y los Sajonia-Coburgo británicos han adoptado como nombre de la casa reinante el de Windsor. A nadie por ello se le ocurría en los Países Bajos decir que su reino ha cambiado de dinastía en el siglo XX cada vez que una de sus reinas ha subido al trono. La dinastía holandesa, sea cual sea la ascendencia paterna de cada una de sus monarcas, sigue siendo la misma, la conocida como Orange-Nassau. En Luxemburgo reina asimismo otra rama de la casa Nassau, pero nadie defiende en Luxemburgo que allí reina la dinastía borbónica porque el abuelo paterno del actual gran duque fuera un príncipe Borbón-Parma. Fuera del círculo de los especialistas genealógicos no se da ninguna trascendencia en Luxemburgo a que el gran duque sea desde el punto de vista genealógico un Borbón, puesto que lo verdaderamente definitorio es que es el representante de la dinastía histórica y nacional de los Nassau, sea cual sea su ascendencia por línea paterna. Todo esto que acabo de recordar pone de relieve que pese a estas opiniones más o menos inexactas e heredadas de nuestra bibliografía, la dinastía histórica española ha sido siempre la misma, o dicho de forma más exacta. Ha sido principalmente dos. Una, la representante de los reinos occidentales de España, es decir, la dinastía castellano-leonesa, y otra, la titular de los reinos orientales, es decir, la catalano-aragonesa, fundidas felizmente en 1469 con el matrimonio de los reyes católicos, representantes legítimas de ambas. A partir del matrimonio de don Fernando y Isabel, esa ya única dinastía histórica ha reinado casi continuamente en España por los dos únicos intentos de instaurar una dinastía distinta, la de los Bonaparte y la de los Saboya, fracasaron estrepitosamente por no haber conseguido el apoyo del pueblo español. Resumiendo todo lo dicho, nuestro actual rey don Felipe desciende por línea biológica ininterrumpida del duque Pedro de Cantabria, personaje que entre los siglos VII y VIII, a quien las antiguas crónicas hacen descendiente de los reyes godos. Desde el ascenso al trono asturiano de Bermudo I, nieto de este personaje, en el año 788, hasta el de Felipe VI, su 40º nieto, transcurren más de 1200 años en los que esta misma familia ha reinado ininterrumpidamente, primeramente solo en Asturias y más tarde en León y Castilla, hasta completar la Reconquista en 1492. Lo que hace más inigualable este caso en el mundo dinástico europeo es que los 42 personajes de esta cadena biológica, entre Bermudo I y Felipe VI, todos han sido reyes menos dos, el delfín Luis, padre de Felipe V, y el abuelo de nuestro actual monarca, don Juan de Borbón. Pero curiosamente esta característica se da igualmente en la ascendencia catalano-aragonesa. En efecto, Felipe VI desciende igualmente por esta línea de Sunifredo, conde de Barcelona en el 844, padre a su vez de Bifedo el Belloso, conde igualmente de Barcelona entre 878 y 897. Pues bien, don Felipe es 35º nieto de Bifedo el Belloso y en esta línea dinástica de 39 generaciones casi todos sus miembros han sido asimismo soberanos, ya sea de Cataluña o parte de ella, ya sea además de Aragón, Valencia y Mallorca.
de las dos mismas excepciones que antes apuntábamos en la ascendencia castellana, resaltemos que el abuelo paterno de nuestro monarca ha ostentado hasta su muerte el título de conde de Barcelona de sus antepasados, lo cual aminora aún más esta excepcionalidad. Como colofón de lo que venimos diciendo, hay que subrayar la idea de que en la monarquía española, al contrario de lo habitual en todas las demás de Europa, no han existido rupturas dinásticas, pues aunque han podido ocurrir usurpaciones de derechos o saltos generacionales, recuérdese a los infantes de la Cerda en el siglo XIII, el fratricidio de Montera en el XIV o recientemente el caso del conde de Barcelona, siempre se ha recurrido para su sustitución a miembros de la misma dinastía, pues como ya hemos subrayado anteriormente, los dos únicos proyectos auténticamente rupturistas, José Bonaparte y Amadeo de Saboya, no llegaron a tener esto. De esta peculiaridad procede la conocida frase del padre Flórez en el siglo XVIII cuando afirmaba que hasta hoy no hemos recibido rey sin besar primero la mano a su padre o a su madre. ¿Y cuál es, por tanto, la casa real reinante más antigua de Europa? Sin ninguna duda la española, pues si examinamos su antigüedad desde la perspectiva de casa reinante, nuestra dinastía lleva más de 1200 años en el trono. Esta afirmación ya la defendía el historiador Pedro Mesía, que en su historia del emperador Carlos V nos dice al hablar de los reyes católicos. Y así descendían ambos de la muy alta y muy poderosa y antiquísima sangre y casa de los invencibles reyes godos que de Castilla se hicieron reyes y señores, en cuyos sucesores se ha conservado la sucesión por más de 1000 años, sin pasar a otro linaje, ni salir de hijo o hija, hermano o hermana, nieto o nieta, y este hilo nunca se ha quebrado. He intentado, con estas palabras, exponer de forma sintetizada una serie de aspectos que, más pormenorizadamente, podrán ver los interesados en el texto impreso de este discurso, pues la brevedad que requiere una intervención oral de estas características hace imposible profundizar más. Ciertamente estos temas sobre los que ha versado mi discurso pueden parecer algo de surrealistas, teniendo en cuenta la poca actualidad de muchas de las cuestiones que en él he desarrollado. Incluso podríamos afirmar que las pocas monarquías que se mantienen en Europa, e incluyo aquí a la Iglesia de Roma, intentan presentar una imagen cada día más alejada de la que en otro tiempo presentaron sus antecesores. Pero la importancia de muchos de los conceptos que he expuesto durante esta disertación hay que contemplarla desde la óptica de un tiempo en el que la sociedad europea los valoraba de forma muy distinta. Y era así porque estas cuestiones respondían a la jerarquía de valores de una sociedad estamental en la que primaban otros componentes. Por desconocer estas cuestiones, algunos historiadores de hoy incurren en graves errores al hacer afirmaciones o plantear hipótesis que son inverosímiles desde las coordenadas mentales de aquellos tiempos, ya que no entienden que ideas y actuaciones de hoy eran impensables en aquella sociedad. Nos basta contemplar muchas de las actuales series históricas televisivas que, aun realizadas con buena intención, nos presentan unos personajes que ni podían pensar, ni hablar, ni actuar como hacen los actores que las protagonizan. Concluyo ya, pues no quiero cansarles más con estas ya largas disquisiciones. Únicamente, para terminar, reitero mi agradecimiento a esta Real Academia y el ofrecimiento desde ahora de mi más activa y leal colaboración. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Feliciano Barrios Pintado para leer su discurso de contestación al señor de Salazar y Hacha. Excelentísima señora directora, excelentísimos señores y señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. La Real Academia de la Historia me ha hecho el alto honor de encargarme la contestación al discurso de entrada de quien dentro de unos minutos tomará posesión de la medalla número 13 de esta Real Corporación, don Jaime de Salazar y Hacha. Sucede en el número académico a nuestro llorado amigo y compañero, el excelentísimo señor don José María Blázquez Martínez. Dada mi condición de secretario de la Academia, pareció oportuno no ser yo uno de los presentadores de nuestro nuevo compañero, como me hubiera gustado. Pero no con ello su candidatura quedó perjudicada. Antes bien, se vio reforzada por el prestigio de quienes lo avalaron con sus firmas. Los excelentísimos señores don Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
don José Antonio Escudero López y don Luis Alberto de Cuenca y Prado, siendo el primero el principal impulsor de la propuesta y su maestro en el campo de la heráldica. Dar la bienvenida a un compañero es efectivamente siempre un honor. En este caso tiene el añadido de que el recipiendario es un antiguo y querido amigo al que conocí hace más de 30 años con motivo precisamente de nuestro común interés por campos poco transitados entonces de la historia cultivada en las universidades españolas, la genealogía y la heráldica. Este panorama, que ha cambiado notablemente respecto de los estudios genealógicos, como beneficio indirecto de la proliferación de los estudios prosopográficos y de redes, sigue más o menos en el mismo estado en lo que respecta a la heráldica en el ámbito universitario. Nuestro nuevo académico es en ambos casos un consumado especialista, lo cual redundará sin duda en beneficio de esta Real Corporación. Para sus amigos y aún para sus conocidos, Jaime Salazar es un generoso consultor al quien siempre se le puede pedir un dato genealógico sobre una familia titulada o que identifique unas armas de dudosa atribución. Les diré que, al menos en lo que yo alcanzo, nunca falla, volcándose en la respuesta, eso sí, siempre que se refiera a la consulta a linajes medievales o a la alta nobleza titulada de viejo cuño, disminuyendo notablemente su interés cuando se trata de títulos que él califica de antes de ayer, o sea, de Carlos II para acá. Como referiré a continuación, no serán estos dos campos, de la genealogía y la heráldica, los únicamente cultivados por el que de inmediato ocupará sillón de académico en este estrado. Jaime de Salazar nació en San Sebastián y vivió sus primeros años en Bilbao, aunque pronto trasladado a Madrid al albur del nuevo destino administrativo de su padre, técnico comercial del Estado. En Madrid estudiaría el bachillerato en el Colegio del Pilar de los Marianistas y en Madrid cursaría la carrera de Derecho en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo, entonces adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1960. Contingencias vitales harían que no fuera la carrera universitaria su primer destino profesional, sino su ingreso por oposición en la Administración del Estado, de manera que será el Ministerio de Comercio donde habrá de desempeñarse como funcionario técnico hasta su jubilación. Quizá Clio, la musa de la historia, y Eunomia, la diosa del buen gobierno, hija de Zeus y Temis, ordenaron en su caso las estrellas que rigen nuestras vidas, pues los empleos ministeriales que fue encadenando don Jaime de Salazar de su entrada en la función pública hasta su jubilación le permitieron dedicarse también a la investigación histórica, y esto con un solo objetivo, el saber. Frecuentemente en su mesa coincidían a un tiempo la identificación de un desconocido personaje altomedieval que aparecía en un diploma con la tramitación de un expediente de comercio rápidamente evacuado. Don Jaime de Salazar se doctoró en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en 1998, cupiéndome el honor de ser su director de tesis, que hoy constituye su libro La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, con un prólogo de don Faustino Menéndez Pidal y publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Sin duda, obra de obligada cita para cuantos se acerquen a la historia áulica del periodo. En el tribunal que juzgó su trabajo doctoral, presidido por el entonces rector de la universidad, profesor Zapatero, se encontraban 4 académicos de la historia: nuestro recordado director don Gonzalo Anes, doña Carmen Iglesias, don Miguel Ángel Ladero y don José Antonio Escudero. Pocas veces me he sentido tan orgulloso de dirigir una tesis como lo fui en esa ocasión, al ver reunida tan brillante y por mí tan admirada comisión. Calificada la tesis con sobresaliente cum laude por unanimidad, resultó el debate que siguió a la intervención del doctorando de una brillantez difícilmente olvidable.
Jaime de Salazar es un destacado investigador en prosopografía y genealogía de la realeza y de los grandes linajes medievales. Riguroso en sus pesquisas y con métodos no pocas veces detectivescos, ha identificado el origen de varias reinas hasta ahora ignorado. También a él debemos el conocer con precisión la génesis y evolución de algunas familias de la alta nobleza tardomedieval. Buena prueba de la autoridad de sus conocimientos sobre las genealogías reales de los reinos de la España cristiana es el encargo que le hizo don Miguel Ángel Ladero para que confeccionara gran parte de los árboles genealógicos aparecidos en el volumen 9 de la Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. Sus trabajos en esta especialidad han visto la luz en prestigiosas publicaciones como el Boletín de la Real Academia de la Historia, el Anuario de Estudios Medievales, la revista Príncipe de Viana, Hidalguía, los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y en los volúmenes de En la España medieval. Por solo citar las más señeras. Precisamente por sus investigaciones en la Alta Edad Media hispánica, se le concedió en 1993 el prestigioso premio Boschus Stechengi, en su cuarta edición, discernido por la Confederación Internacional de Genealogía e Heráldica. 3 años después, en 1996, recibiría el primer premio Arias Montano de la Real Academia de Extremadura de las Artes y de las Letras por su obra Estudio histórico de una familia extremeña, los Sánchez Arjona. En 2009 recibiría el Premio Nacional de Historia por su participación en la obra colectiva El Rey, coordinada por don José Antonio Escudero. De gran interés para nuestra corporación son sus conocimientos y actividades en el campo de la heráldica. Algunas veces he dicho que de cuantos tenemos el alto honor de sentarnos los viernes en la sala de juntas del nuevo rezado, es la ausencia del heraldista la que más echaría en falta por los muchos expedientes de heráldica municipal que semanalmente ha de informar, y que con tanto rigor, acierto, ciencia y mucho sentido común viene realizando el excelentísimo señor don Faustino Menéndez Pidal, quien es, sin duda, uno de los primeros heraldistas de Europa. Don Jaime de Salazar es, desde 1988, académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y su director en el periodo 2009-2013. Esta joven academia, que goza de un sólido prestigio en el campo de su instituto, es miembro asociado del Instituto de España desde 1966 y desde 1999 se constituyó como Corporación de Derecho Público y funge como órgano consultivo de la Comunidad de Madrid. Precisamente en la dirección de esta academia sucedió don Jaime de Salazar a don Faustino Menéndez Pidal. Con anterioridad, entre 1997 y 2009, fue su activo vicedirector. Saliendo de nuestras fronteras, es desde 2011 miembro de la Academia Internacional de Heráldica. Antes había sido de la de Genealogía. En Dublín, en el año 2002, sería elegido vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, siendo reelegido en St. Andrews, Escocia, en 2006, en Stuttgart, 2010 y en Oslo, en 2014. Correspondiente de nuestra academia desde 1995, también lo es de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la que forma parte de la sección de Derecho Premial, y en la misma academia es miembro del Instituto de Historia de la Intolerancia. Correspondiente de las principales academias e institutos de genealogía y heráldica radicados en los países de habla hispana, Jaime Salazar goza desde México a Argentina de un gran prestigio, siendo rara la reunión de la especialidad en aquellas repúblicas hermanas que no cuente con su presencia. Su tercer campo de investigación ha sido la sociedad estamental, tanto en lo relacionado con el Estado noble, las órdenes militares, la limpieza de sangre y el derecho nobiliario, como en la emblemática y la onomástica. Este abanico de dedicaciones no cierra en ningún caso
lo amplio de sus inquietudes en el campo de la investigación. Espiando en sus obras, habremos de encontrarnos con trabajos de derecho dinástico o de ceremonial, sin olvidarnos sus estudios sobre la historia y el presente de la soberana Orden de Malta. A todo lo anterior debemos añadir una faceta de difícil encaje en el mundo en que vivimos. En algunos aspectos, nuestro nuevo compañero es un hombre de otra época. Don Jaime de Salazar es el fiscal de la soberana Orden de Malta en España. Y en esta función maneja con enorme pericia las disposiciones nobiliarias contenidas en la novísima recopilación de las leyes de España y normativa extravagante a este cuerpo legal como si fuera derecho vigente. De esta manera podemos calificar a don Jaime como un fiscal del antiguo régimen. El título que dio don Salvador de Moxó al marqués de la Corona y que yo daría a mi admirado conde de la Cañada. Así podemos imaginarnos a don Jaime vistiendo la negra garnacha forense y deponiendo sus posiciones, siempre rígidas, ante el Real Consejo de las Órdenes o ante alguno de los tribunales regios o corporativos actuantes antes de la confusión de estados. Algunas veces me pregunto si don Jaime sabe que se ha producido la confusión de estados. En su producción científica quiero destacar, junto a su ya citada tesis doctoral, su obra Génesis y evolución histórica del apellido en España, 1991, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. El libro, también citado, Estudio histórico de una familia extremeña, Los Sánchez Arjona, 2001, trabajo modélico en su metodología para los estudios de la historia genealógica de un grupo familiar en un dilatado espacio de tiempo. Su obra, un mirobriguense ilustre del siglo XV, el licenciado Antón Núñez de Ciudad-Rodrigo, contador mayor de Enrique IV, 2004. El libro colectivo Velázquez en la corte de Felipe IV, también 2004, en coautoría con don Alfonso Pérez Sánchez, nuestro recordado compañero, como también lo fue don Quintín Aldea Vaquero, y quien ahora les habla, bajo la coordinación de doña Carmen Iglesias. Su Manual de Genealogía Española 2006, de utilización en las universidades españolas para aquellos que se quieren acercar a esta disciplina, y por último su obra Los Grandes de España, siglos XV-XXI, 2012, elenco utilísimo para todo historiador de las edades moderna y contemporánea, pues nos permite localizar con prontitud y certeza a todos los titulares de una grandeza desde los trastámaras a la actualidad, dándonos el número de cada grande en llevar la merced. Este libro obtuvo el segundo premio Hidalgos de España sobre heráldica y nobiliaria, otorgado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Entre los libros que ha dirigido y coordinado solo mencionaré dos: el homenaje a don Faustino Menéndez Pidal de Navascués por sus 80 años, en 2004, 2 volúmenes, y La Orden de Malta en España, 1113-2013, también 2015, esta vez compartiendo dirección con don Javier Alvarado Planas. Asimismo, Jaime Salazar ha participado en 16 obras colectivas donde se alojan importantes trabajos de su autoría que ocupan cientos de páginas. Además, es autor de 96 artículos en prestigiosas revistas, algunas de ellas ya referenciadas, de 33 voces del Diccionario Biográfico Español y otras 12 en el Diccionario Jurídico de la Cultura de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, dirigido por don Antonio Pau Pedrón, que hoy nos acompaña. A todo lo anterior debemos sumar más de 100 prólogos, recensiones bibliográficas, notas necrológicas y editoriales, estas últimas publicadas en el Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Frecuente conferenciante, 106 son las intervenciones de esta naturaleza que reseña en su currículum. En el campo institucional es digno de resaltar por el interés que puede tener para nuestra academia, que es, desde 1999, presidente de la Comisión Asesora de Heráldica Municipal de la Comunidad de Madrid,
organismo encargado de dar el visto bueno a los escudos municipales que luego pasan a ser informados por la Real Academia de la Historia. Esta activa comisión de ejemplar funcionamiento, creada por un decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 5 de febrero de 1999, ha impulsado la ejemplar edición del libro Escudos y banderas municipales de la Comunidad de Madrid, editado en 2007 por la propia comunidad, con más de 400 páginas, profusamente ilustrado y enriquecido con una presentación de don Faustino Menéndez Pidal y un magnífico estudio introductorio de don Jaime de Salazar, titulado Los símbolos de las corporaciones locales. Muchos serán los cargos, destinos, honores y distinciones que he dejado en el tintero. Muchas sus actividades docentes en universidades nacionales y extranjeras. Muchos sus cursos y conferencias, teniendo que haber hecho referencia solo de pasada a su obra escrita, ya que el soplo de Cronos, también la temperatura, hace y me exige concisión. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que sus desinteresados trabajos a favor de la nación a lo largo de muchos años han sido recompensados por Su Majestad el Rey, distinguiéndolo con las órdenes de Isabel la Católica y del Mérito Civil, ambas en grado de comendador de número. Don Jaime ha escogido como tema y título de su discurso las señas de identidad del rey en España a través de los siglos. Su lectura, como pronto podrán experimentar quienes esta tarde nos acompañan, deja traslucir el interés e importancia del tema en él tratado. La monarquía es la institución de mayor permanencia en nuestra historia desde la desaparición del poder imperial romano en la península ibérica. A los reyes godos sucederían los titulares de las coronas de los reinos cristianos, y a ellos los soberanos de la monarquía hispana y después los reyes de España ya constitucionales. Solo en breves periodos temporales un régimen distinto del monárquico sería eje de nuestra historia política. Y en la monarquía es el rey su principal y esencial símbolo. Y en el pasado, además, encarnación del poder político efectivo. En la monarquía parlamentaria, y así lo recoge el artículo 56 de nuestra Constitución, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y es esta actividad simbólica la que prima y se hace más presente de manera cotidiana, aunque el artículo citado recoja que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asumiendo la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, además de las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Todo ello viene a conformar un ejercicio de actividad política, pero como bien dice Abelés en su Anthropologie de l'État, la actividad política es simultáneamente actividad simbólica. Y esta actividad simbólica del poder se manifiesta en una monarquía mediante la persona del rey, de la reina y de aquellos dinastas que integran la real familia. También mediante las ceremonias en las que intervienen estos y con la utilización de determinados objetos representativos, corona, cetro, espada, manto y emblemas, como pueden ser armas, banderas, guiones, estandartes, o en la propia existencia de órdenes reales discernidas por o en nombre del monarca reinante. Pero es el rey el símbolo fundamental en una monarquía. El resto de la actividad simbólica de la corona son emanación de su persona, constituyendo así todos los elementos de representación política el capital simbólico de carácter acumulativo referido a un sujeto político concreto, el monarca, si bien en alguna de sus expresiones deberíamos predicarlo de la propia dinastía reinante. Este acervo simbólico participa de una nota de mutabilidad que viene dada tanto por criterios de oportunidad, casi siempre aconsejados por una determinada coyuntura histórica, como por un deliberado proceder del propio rey que introduce cambios o desecha elementos
hasta entonces presentes en las distintas formas de representación política utilizadas por el trono en sus manifestaciones públicas. En otras ocasiones, es el simple desuso o el olvido lo que hace que concretas manifestaciones simbólicas desaparezcan o pasen a ser un mero recuerdo. Debemos considerar en este punto que un cambio de dinastía suele conducir a modificaciones sustanciales en los modos y emblemas de representación regia. Se producen, además, en la representación política referida al rey, una serie de constantes remisiones simbólicas que conducen a una concatenación de valores figurados que se fortalecen mutuamente o que encuentran la apoyatura para su propia existencia fáctica o espiritual en un elemento previo, pero siempre en consecución de los fines de propaganda política que persiguen. Pues bien, las señas de identidad del monarca, de las que nos habla don Jaime de Salazar en su discurso, el nombre de pila de los reyes, incidiendo especialmente en su simbolismo dinástico, los ordinales que siguen al nombre, sus apodos o sobrenombres y el apellido dinástico se incardinan también en el capital simbólico de la corona. Estas señas de identidad cobran en la monarquía de España, surgida tras la unión matrimonial de los reyes católicos, especial significado, pues el rey, que es cabeza de la misma en cuanto soberano de todas y cada una de las formaciones políticas que la componen, nos obliga en ocasiones a precisar el ordinal que corresponde al común monarca en cada una de ellas y aún a diferenciar las armas reales usadas en los distintos territorios, que pueden contener elementos heráldicos propios de dinastías de presencia pretérita en reinos, estados y señoríos ahora incardinados en la monarquía católica. La clarificación del concepto de casa en el ámbito dinástico, diferenciándolo del referido a la organización político-administrativa áulica de asistencia al soberano, resulta en el discurso de especial interés, configurando así el término casa real como familia del soberano y produciéndose como entidad independiente de la propia monarquía que rige. En este apartado son especialmente oportunas las consideraciones que hace el autor sobre el más exacto término de Casa de Austria, desplazado incluso de manera oficial desde el siglo XIX por el dictado Habsburgo. La mayor parte de los historiadores españoles del citado siglo y aun del siguiente fueron reacios a la utilización de esta nueva forma de denominar a la augustísima casa, pero vientos ingleses que no vieneses, recordemos la actitud resuelta de la reina regente doña María Cristina de Austria al respecto, hicieron que se empezaran a llamar frecuentemente Habsburgos a los que siempre han sido entre nosotros Austrias. Perfilar jurídica e históricamente los términos casa y dinastía es también un feliz hallazgo del discurso y, sobre todo, fijar el concepto de dinastía histórica como un continuum no interrumpido por la sucesión de casas de distinto origen genealógico, Borgoña, Austria, Borbón-Anjou, que dado el fundamento genealógico que da lugar a los llamamientos sucesorios que ocasionaron los cambios, nos permite afirmar, como el recipendiario recoge su discurso, que la dinastía histórica española ha sido siempre la misma, o mejor dicho, como él precisa, primeramente serían dos, la castellana-leonesa, referida a los reinos occidentales, y la catalano-aragonesa, respecto de los orientales, fundidas ambas después de 1469 y hasta la actualidad. Una mera lectura del artículo 57.1 de la vigente Constitución nos lleva a contemplar la trascendencia jurídica de las señas de identidad reales a las que se dedica su discurso nuestro recipendiario. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Como vemos, un nombre, Juan Carlos, un ordinal, primero,
y un dictado dinástico, Borbón, con una referencia clave a la dinastía histórica, que nos lleva con Miguel Herrero de Miñón a sostener el no agotamiento por la Constitución de todas las dimensiones de la corona como institución, pero siempre teniendo en cuenta, como sostiene Alfredo Pérez de Armiñán, refiriéndose al orden sucesorio, que cualquier precepto de derecho dinástico vigente en la Casa Real Española antes de 1931 y que se hubiera observado con posterioridad dentro de ella, sólo será de aplicación después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 por la expresa recepción por ésta de la existencia de una propia dinastía histórica. El nombre del monarca reinante y su ordinal aparece en textos legales, títulos y diplomas e inscripciones conmemorativas. El dictado Borbón, del que a mi parecer se ha abusado en España al usarlo en demasía, se utiliza menos en el reinado de don Felipe VI, siendo que su carácter identificativo, cuando nos estamos refiriendo en España a nuestro rey, hace que su inclusión en cualquier soporte resulte muchas veces a todas luces superflua y no significante. No hay historia pequeña. Todo acontecimiento, por menor o secundario que nos parezca, se puede tornar trascendental por las consecuencias a él debidas. Todo conocimiento histórico resulta útil para conocer una época o para caracterizar una institución. Este es el caso del discurso que nos ocupa. La información que nos aporta resulta de gran utilidad para el conocimiento del devenir histórico de la monarquía española, pues despeja dudas, confirma intuiciones y fija conceptos. En mérito de todo lo anterior y de las singulares cualidades humanas que adornan a nuestro nuevo académico, es para mí un gran honor dar la bienvenida a don Jaime de Salazar y Hacha a esta Real Academia de la Historia. Lo hago en nombre de todos cuantos la integran, en la plena seguridad de que con su entrada se enriquece nuestra corporación, no sólo con un gran conocedor de la heráldica, la genealogía y las instituciones áulicas y el derecho nobiliario, sino también con una excelente persona. He dicho. Ruego al excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha se acerque a la mesa presidencial para imponerle la medalla académica. Bienvenida. Invito al excelentísimo señor Jaime de Salazar y Hacha a que ocupe su lugar entre los señores académicos, sus nuevos compañeros. Declaro solemnemente incorporado a la Academia al excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha. El acto ha terminado y esta Junta Pública les agradece haber estado aquí. Se levanta la sesión.